para el mundo. Transmite corartv.com. Bueno, volvemos con Elba, con mi buena amiga Elba, que está acá dando sus propuestas. Hemos hablado acerca de un tema álgido como es el tema del agua, el tema de la reforma policial, que implica mucho a Piura, ¿no? Una zona en el norte del Perú realmente está muy ligada a lo que es el tema de delincuencia, ha explotado bastante por allá, ¿ok? Pasamos a nuestro tercer punto importante, es el tema álgido también en Piura, el tema justamente de vivienda, ¿no? ¿Qué nos propones en el tema de vivienda? ¿Qué le propones a tu público de Piura sobre el tema de vivienda? Bueno, en el tema de vivienda nosotros proponemos más viviendas con servicios, o sea, vivienda con agua y luz para las familias de Piura. Si bien es cierto, Piura ha sido una de las regiones que más ha ejecutado el bono habitacional familiar, también es cierto que se ha dado el boom inmobiliario, ofertas de departamentos, ofertas de conjuntos habitacionales, de lotes de vivienda. También es cierto que el déficit aún continúa. En Piura tenemos el déficit por vivienda en mal estado, ¿no? Y por falta de vivienda. Entonces necesitamos incidir en que se den más créditos blandos, viviendas para la policía, viviendas para las personas con discapacidad también y viviendas para los jóvenes. O sea, viviendas para los jóvenes, un claro, tema bastante álgido, ¿no? Sí, porque el joven necesita el apoyo del Estado y que más a través de un incentivo, de un tipo alquiler-venta, ¿no? Un tipo leasing. Entonces necesitamos más oferta de vivienda para la región. Le ofreces a la juventud de Piura básicamente que ellos responsablemente tengan una vivienda y se hagan cargo de ella en el tiempo. Claro. En el pago en el tiempo. O sea, no se las regalas. No, regalo no, regalo no. Okay. He escuchado varios candidatos que dicen, no, vivienda para los jóvenes, así nomás, toma tu bono y punto, ¿no? No, o sea, yo recuerdo mucho algo que decía mi abuelo, ¿no? Mi abuelo paterno, que decía, al que no le cuesta todo lo hace fiesta. Entonces, definitivamente pienso que al joven se le debe, a todos, ¿no? Algunas personas que vivieron el gobierno de Velasco Alvarado, o sea, deben pensar bien se deben acordar de ese lema, ¿no? Claro, tenemos ese ejemplo, ¿no? De que las cosas no se deben dar. Ok, algunas estadísticas sobre Piura en general. Piura es una zona que tiene lastimosamente mucha pobreza. El 39% de las personas en Piura es pobre y casi el 9.6% es extremadamente pobre, ¿no? De toda la población el 44.4% no tiene acceso a agua, obviamente ni a tuberías públicas de desagüe tampoco, ¿no? Sí. La desnutrición está por el 29%, el analfabetismo realmente es un poco bajo en Piura, 9.2%, 59% de la población no tiene desagüe y 31% no tiene alumbrado. Existe un problema estructural de organización del manejo de cómo se ha llevado Piura, cómo ha crecido. Es una ciudad que solamente de un censo a otro, del último censo del 94 al 2007 creció 6%. Sí. Entonces, ¿cómo poder solucionar para el piurano ese tema? Falta de agua, falta de tuberías, falta de acceso, falta de servicios. Con más programas, o sea, los programas sociales que están funcionando, que continúen, definitivamente. Y en el tema de Piura, efectivamente, Piura es una región próspera, tenemos de todos, es una región que no tendría por qué tener familias que no acceden a los servicios. Entonces, eso nos hace pensar que las cosas no se han llevado como deberían. Entonces deberíamos de apuntar a políticas que incidan en el tema de desnutrición crónica infantil, anemia, porque tenemos unido a la desnutrición la anemia. Tenemos también caries, ¿no? Altos índices de embarazo de niñas adolescentes. ¿no? Caray. Entonces, debemos trabajar esos temas, porque el tema salud está vinculado al tema de desarrollo. Un niño desnutrido es un niño que ya no va a ir a la escuela, no va a captar lo que se enseña en la escuela. Entonces, aspiramos a tener al 2021 cero desnutrición crónica y cero anemia. Ok, y disculpa que te ponga en bandeja este tema tan álgido del fenómeno del niño, el cual es muy recurrente en Piura cada 15, 14 años, ¿no? Como piurana, ¿no? Como piurana que eres, ¿qué tanto se echan responsables los gobiernos de Piura, municipales, locales, regionales, en prepararse para el fenómeno del niño? ¿Tú has visto que ha habido realmente una vocación de preparar a Piura para esto? Por ejemplo, el tema de los drenajes
en Piura. ¿Se ha hecho obras para esto? Se ha invertido, sí, se ha invertido una fuerte cantidad, más de 300 millones en hacer prevención, ¿no? Pero algo de emergencia, porque se pensaba que iba a venir un niño, ¿no? Más fuerte del que, en realidad no ha venido el niño que se esperaba. Y aún así, como salió en un titular de un periódico, se hicieron agua los millones. ¿Qué pasa? Que no se ha invertido con planificación. Volvemos a tratar el tema de planificación. O sea, debe haber un plan de prevención, algo que permita que se hagan cosas a largo plazo, no solamente inmediatas de limpiar un dren y que vino la lluvia y el trabajo se fue al agua, ¿no? Entonces da la sensación en la población, así tú les digas de que sí, que se limpiaron los drenes, la población no es tonta tampoco, o sea, la población tiene la sensación Lo ve, ¿no? que los millones se fueron a otro lado y no se fueron a la prevención realmente. Entonces, en este tema sí debe tratarse igual en los 3 niveles, o sea, a nivel nacional, nivel regional y local. El tema del niño es un tema recurrente, debemos estar preparados, pero se deben hacer proyectos que realmente nos ayuden a afrontar a un niño. Yo no creo que tú algo- seas, cuando ingreses al Congreso, que estoy seguro que lo harás, ¿ok? Y espero que te acuerdes de este humilde servidor para brindarme una entrevista cuando seas congresista. Quiero que tú seas la banderada de la planificación en el Perú. Cuando un congresista entra, tiene muy buenas intenciones, hay muchos casos de eso, ¿no? El problema es que cuando ya está dentro se deja atrapar por el enmarañado político, la- las, las cositas, los amarres que hay dentro de la política y se olvidan la parte de la prevención, solamente se dedican a la parte operativa de proteger su posición política. Entonces, me gustaría que tú seas la banderada de la planificación en el Perú. Como dijimos de un momento, los planes del Estado, he estado viendo, revisando ayer el tema de la policía, los planes que tiene el Estado para la policía, hermosísimos planes, algunos de esos hacen 20 años, planes de vivienda hermosísimos, bellísimos. Yo cuando lo leí, casi yo digo, caramba, estamos hablando de un país de Suiza, Inglaterra, pero no es Perú. Pero en el fondo no se llevan a la práctica, no hay planificación, nadie ejecuta la planificación y parece no importarle, ¿no? ¿Qué, si tú fueras candidata, cuando seas candidata, cuando seas congresista ya, ¿cuál va a ser tu mensaje al resto de tus compañeros congresistas sobre el tema de la planificación? ¿Consideras que es algo urgente? Parece que para ellos no, pero ¿consideras que es algo urgente? ¿Llevarías esa bandera de la planificación al Congreso de la República? Por supuesto. En mi contacto con la población, lo que más he escuchado yo es justamente lo que tú has dicho. ¿Para qué están los congresistas? Lo que quieren es un gran sueldo, irse a la capital y se olvidan. Y nunca más vuelven acá, no se empolvan los zapatos. El Congreso está en esos niveles de aceptación. Entonces es El un nivel de arduo rechazo, ¿no? trabajo, claro, es un rechazo. O sea, la población no ha sentido presencia de su Congreso. O sea, Es la no ha segunda sentido- entidad con más alto rechazo en el Perú. La primera es la policía y la segunda es el Congreso. Claro, entonces casualmente eso es lo que se percibe en el poblador, ¿no? Ok, ¿tú crees que el Perú necesita una bicameralidad, o sea, 2 cámaras, o con una es suficiente? Yo creo que en la medida en que mejore nuestra cultura, podría haber una segunda cámara. Dada la Ok. situación y o sea, del rechazo de la población, primero tenemos que ganarnos la confianza de esa población y caminar, como digo, para a un futuro poder plantear 2 cámaras. ¿Y qué opinas de los congresistas come pollos, roba cables, roba luz, ¿no? ¿Qué opinas de ellos? Lamentable. ¿Por qué? Porque el poblador muchas veces no lee las hojas de vida, muchas veces no te enteras, o sea, nos abocamos tanto, lo que ha sucedido ahora, ¿no? Lamentable. Hemos pasado tanto tiempo en tachas o no tachas, ¿no? Y Oh, que no se han espantoso. visto planes, propuestas, ¿no? Y lo mismo sucede con los congresistas, muchas veces se vota en bloque y tú no ubicas quiénes son los que aspiran al Congreso, ¿no? Y Ok. producto de ese voto no responsable es que tenemos a estas personalidades dando pena porque, ¿no? Yo me han alegro que disminuido. yo me alegro que en tu caso particular tú eres una persona técnica, porque los 120 congresistas, los que entraron técnicos ahorita son políticos profesionales, ¿no? O sea, no hay mucho técnico en el Congreso. Bueno, efectivamente, es difícil la coyuntura,
pero yo creo que no es imposible. No es imposible Se poder puede hacer. hacer incidencia, claro. Tú vas a poder- abanderar el cambio de la planificación en el Congreso. Y llevar la voz de las personas que ayudaremos. confían en mí. Te ayudaremos en esa ardua labor. Vamos a ver el último punto de tu propuesta, y lo he dejado al último porque es tal vez el más delicado, el más sensible, es el tema de la salud en Piura, ¿no? Una ciudad con casi 40 grados de calor, sin agua, sin desagüe, ¿ok? Con zonas como por ejemplo los asentamientos humanos cerca a las lagunas de oxidación, con poca inversión o gasto o mucho gasto administrativo en prevención del dengue, por ejemplo. ¿Cómo ves tú el tema de la salud en Piura? Bueno, la salud es otro tema que implica una mirada especial y una reforma definitiva, porque en el caso de Piura tenemos la triste situación de que contamos con hospitales de envergadura que realmente atiendan a la población, porque somos la segunda población a nivel nacional. A nivel nacional. Y todas las familias, o sea, todos los que hemos tenido un familiar enfermo, hemos pasado el momento de tener que esperar que tu familiar está mal y no tiene ni una cama. A no mí me ha tiene- pasado. a mí acá. también, Sí, entonces nos ha es pasado. muy triste, o sea, yo ver a mi papá que estaba mal y en un pasillo, en una camilla, ¿no? Es una falta de respeto al Y, peruano, ¿no? Claro, entonces eso lo hemos vivido, o el tema que tienes un examen urgente de especialidad y que te dan dentro de 2 meses, ¿no? Para que vayas, o que te recetan medicina genérica que al final no te soluciona. Tuvimos un candidato hace una semana que hizo una entrevista acá con nosotros en Conversando y le hacíamos ver que en el 2014 hubo una huelga de médicos que duró 150 días. Si tú fueras congresista, por ejemplo, cuando seas congresista y te ocurra uno de esos casos que los médicos y los policías hacen huelga siempre por el mismo tema, de sueldos, ¿no? Pero ellos se encubren en el tema administrativo, más materiales, pero en el fondo es sueldo. Te enfrentas a una huelga de médicos, ¿qué tratarías de hacer para evitar esto, no? En el 2014 se perdieron 3 millones de citas y 7.000 cirugías. Claro. Es que no debemos llegar a ese punto. Se debe antes se debe de conversar, ¿no? Y solucionar. El tema también es presupuestal. O sea, nosotros tenemos MINSA, Seguro Social, De salud, tenemos los hospitales de policía, ¿no? De los hospitales militares. pero no integran un sistema único, claro, ¿no? pero debería de integrarse a eso también la oferta de la parte privada. Entonces, Ok. junto todo, llegar a una atención con más alcance. Ok, entonces dentro de lo tuyo es a los privados integrarlos a la red de sistema de salud público. Claro, todo Ok. y ver la atención para todos, porque actualmente tenemos o sea, sectores, por ejemplo, gremios como los taxistas no tienen un seguro realmente como ellos quisieran. Entonces Los taxistas. debería de ampliarse la red del seguro, porque al final es un ahorro. ¿Por qué? Porque si se enferma alguien, ¿no? Y tú no tienes un seguro, el costo es terrible. O sea, no hay, creo que bolsillo Que lo aguante, ¿no? de una persona Que lo promedia resista. que lo resista. Y en el caso de Piura más aún. Un favor, quiero saber si estos números que he recopilado están bien. En Piura hay 1.800.000 personas, pero solamente hay 4 hospitales. ¿Es Sí, cierto? el tema de hospitales es un tema que en Piura, y no solamente es hospitales, tampoco hay el personal médico especializado necesario para las atenciones. Unido Ok. a eso, no solo es enmarcar un hospital de alta complejidad, sino un hospital que esté realmente implementado, que tenga la implementación necesaria y los equipamientos que funcionen, ¿no? Ok. Que funcionen como debe ser. Es más, de los 4 hospitales en Piura, hay uno en Talara que tiene 40 camas, uno en Sullana que tiene 174 camas, uno en Chulucanas con 25 camas y uno en Paita con 23 camas. ¿Qué es esto? Estos números son una ofensa a la salud del peruano, ¿no? Piura, con casi 2 millones de personas para 4 hospitales, o sea, Dios mío, algo está pasando acá. O al Estado no le importa al peruano, porque se refleja en la práctica y en los números, o al peruano no le importa el resto de los peruanos, ¿no? Porque son ellos los que van a ser autoridades, ¿no? Claro, y la salud es un tema muy sensible, ¿no? Que repercute en realidad en todas las familias. Mira, tanto así que administrativamente tengo entendido que a Piura se le dieron, tengo la cifra acá que la recopilé, a Piura se le dieron cerca de 300 o 30 millones de soles
para el dengue, para la lucha del dengue. Claro, la Y de ese prevención. porcentaje de dinero, casi el 80% se ha ido en gastos administrativos, ¿no? De hecho, el sindicato de médicos, exactamente el sindicato administrativo de la Dirección Regional de Salud de Piura, dice que está bien que a ellos se les haya dado 400 soles de movilidad al médico por derecho, porque dicen que es un derecho ganado y estipulado en una ley y un decreto supremo y no sé cuánto. O sea, si desde el tema de la gente que está dentro de la salud no le importa la salud, no sé qué podemos esperar del Estado en general, ¿no? Claro, es otra de las funciones que casualmente tiene el congresista, el fiscalizar. O sea, no solamente es pelear los presupuestos para tu región, sino ver que esos presupuestos sean ejecutados y sean ejecutados debidamente. Por eso nosotros somos partidarios de la muerte civil para el mal funcionario. El mal funcionario ok. que ejecuta los presupuestos no en beneficio de la población, sino que utiliza, ¿no? Estos presupuestos. La muerte civil para el mal funcionario, eso es un tema que ha estado siempre en el Congreso y siempre lo han propuesto rechazado, Claro. lo han propuesto rechazado, ¿no? No les En conviene eso, porque en muchos eso- de ellos estarían con muerte civil, pues, En ¿no? eso deberíamos de ser estrictos y debería darse. Sería Debería una de tus darse, propuestas. porque es algo que haría que la población vea que en realidad hay un cambio a todo lo que estamos acostumbrados a ver. Ok, ¿y cuál es su propuesta de salud para los pobladores? Está bien, Piura, al igual que Lima, tiene una zona metropolitana donde mal que bien tiene un poco más de accesos, pero las zonas como por ejemplo Huancabamba, la zona más sierra de Piura, Turmaca. ok, ¿cuál es tu propuesta para ellos? Ellos tienen, Piura en general en la parte de 4 hospitales tiene 52 centros de salud y 277 puestos de salud. ¿Cuál es tu propuesta para ellos, las personas de la sierra, de los pueblos jóvenes, de las zonas lejanas de Piura, ok, en salud? Claro, que se den especialidades y médicos que puedan atender y que se fiscalice realmente, porque ¿qué pasa en esas zonas? Justamente mi trabajo como directora, yo he visitado bastante esas zonas porque dábamos capacitación en agua y saneamiento. Y lo común era que ubicaba las postas, los centros de atención, y generalmente el especialista atendía un día y los demás días no. Entonces, es ubicar gente profesional que se comprometa y que permanezca en las zonas. O sea, Wow, con la y muchos de especialidad. ellos inclusive no quieren ir justamente por el Claro. tema uno por el tema del sueldo, Y que eh, son zonas alejadas. y son zonas alejadas donde regresar y venir nomás les demora Claro, un día. es complicado. Entonces, por ¿cómo la hacemos con distancia. ello? Yo tengo un primo que me contó que hizo el Serum, creo que se llama, ¿no? Con los Serum, médicos, claro, que Serum, hacen ahí. ¿ok? Y fue a una zona en Pucallpa donde tenía que irse con bote, le demoraba 2 días. Y se conmovió tanto de la zona que de su propia plata tuvo que parar una posta médica, ¿no? Y encima, a esta persona, que no voy a decir su nombre, le hacen un proceso por hacer algo en contra de las políticas del Ministerio de Salud y lo terminan derivando a otro lado, ¿no? Entonces, el Perú está tratando muy mal a sus médicos de la misma forma como trata mal a sus policías y trata mal a sus profesores. Claro, y los médicos en realidad necesitan o sea, aparte del sueldo, incentivos. Si están en zonas así, definitivamente incentivos para que ellos se comprometan y cumplan. Elba, esta ha sido una entrevista muy amena, ha sido una entrevista con propuestas muy claras, veo que tiene las cosas bien claras, eso me gusta de una persona que tenga las cosas claras. Por favor, dirígete a la cámara y pídele a tus votantes que voten por ti, que tengan la fuerza de votar por ti, que confíen en ti. En estas elecciones 2016, tú vas a ser congresista, por favor, dirígete a tu gente. Estimados paisanos, en mí puedes confiar. Espero tu respaldo este 10 de abril marcando PPK y escribiendo el número 5. 5 porque voy a ser tu voz, no me va a temblar la voz, voy a levantarla por tus derechos para estar al lado tuyo. PPK 5. Fue Elba Merino con nosotros en el programa Conversando, el 5 por Piura, por PPK. Ya sabes, número 5. Hola, soy Gonzalo Torres. Hola, soy Javier Echevarría. Hola, soy Jovan. Hola,